Hola estudiantes de la carrera profesional de Laboratorio Clínico del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Sausa. Este video es para reforzar los conocimientos brindados en la clase de Inmunología Celular y Molecular. En esta oportunidad, hablaremos sobre la introducción al sistema inmune. Hablaremos sobre los conceptos de la inmunología, sobre las definiciones o palabras claves que deben de conocer para referirse al sistema inmunológico y también acerca de los términos que deben utilizar para que los pacientes les comprendan correctamente. También, veremos sobre la visión del sistema inmune, a grandes rasgos. Porque los conceptos finales se llevarán a cabo en el transcurso del desarrollo de la asignatura. No teman a los términos complejos que puedan hallar en las clases, al contrario, al conocerlos correctamente se darán cuenta que no son muy complejas. Los animales superiores, como los seres humanos, son atacados por microorganismos y partículas extrañas. Pero poseen sistemas defensivos frente a tales patógenos. Dichos mecanismos tienden a distinguir lo propio de lo extraño. Concepto de inmunidad. Es el conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes externos extraños. Se adquiere al nacer, y va madurando y consolidándose durante los primeros años de vida. Inmunología. Ciencia biológica que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa, de la integridad biológica del organismo. Dichos mecanismos, consisten esencialmente, en la identificación de lo extraño y su destrucción. La inmunología, también estudia los factores inespecíficos que coadyuvan a los anteriores en sus efectos finales. Respuesta inmune. Actuación integrada, de un gran número de mecanismos heterogéneos de defensa, contra sustancias y agentes extraños. En general, a las sustancias extrañas se las denomina como antígenos, y son ellos los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares, que provocan la producción de los mecanismos de defensa. Como veremos, los mecanismos de respuesta tienen una componente celular, y otra molecular. Los eventos celulares, es donde intervienen los neutrófilos, linfocitos, macrófagos, y otras células que tienen gran parte en la respuesta inmune. Los eventos moleculares, básicamente, son aquellas partículas proteicas, que inducen a la destrucción del antígeno, o, potencian la respuesta celular. La terminología a utilizar durante el desarrollo de las clases son extensas. Para ello, les dejo un link de un archivo en PDF, para que puedan descargársela y copiarla a su cuaderno, y así, cada vez que encontremos palabras que aún no las conocemos recurran a ese glosario para comprender mejor. Así que, descárganlo ahora. Tienen que copiar la dirección del link en un navegador y les aparecerá el archivo. El sistema inmunitario consta de varias líneas de defensa principales. La inmunidad innata, se le conoce también como inmunidad natural o inmunidad inespecífica. Es una línea de defensa que permite controlar a mayor parte de los agentes patógenos. Se adquiere al momento de nacer y es la primera línea de defensa. La inmunidad adquirida, también llamados adaptativa o específica, suministra una respuesta específica frente a cada agente infeccioso. Posee memoria inmunológica específica, que tiende a evitar que el agente infeccioso provoque enfermedad en una segunda infección. Es la cual se adquiere cuando entramos en contacto con un agente extraño que por primera vez ingresa al organismo. Esta inmunidad es la que perdura durante mucho tiempo, incluso para toda la vida. Pero incluso antes de que actúe la inmunidad inespecífica, el organismo posee una serie de barreras naturales, que están incluidos dentro de la inmunidad innata, y que nos protegen de la infección de los agentes patógenos, así como una protección biológica por medio de la microflora llamado también microbiota, natural que posee. Comenzaremos nuestro estudio de la inmunidad precisamente por estas primeras líneas defensivas. Ahora bien, dentro de las barreras anatómicas y físicas se encuentran las barreras anatómicas propiamente dichas, en las cuales consideramos a todas las superficies corporales, como piel, membranas y mucosas que se le conocen como sistema integumentario.
La parte externa de la epidermis está compuesta de varias capas de células muertas, recubiertas de la proteína queratina, resistente al agua. Dicha capa se renueva cada 15-30 días. La dermis subyacente contiene tejido conectivo con vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y sudoríparas, y folículos pilosos. La piel es una auténtica barrera infranqueable para la mayor parte de los microorganismos. El papel de barrera de la piel se pone de manifiesto por contraste, por ejemplo al comprobarlo fácilmente que se producen infecciones a partir de quemaduras. Pero como contrapartida, en un organismo sano, las heridas se cierran rápidamente por coágulos. Algunos patógenos pueden obviar la barrera de la piel debido a que son inoculados por artrópodos vectores, ácaros, mosquitos, chinches, etc. Por otro lado, existen zonas de la superficie del cuerpo no recubiertas por piel. Los ojos, el intestino, el tracto respiratorio, tracto urinario, entre otras. En estas zonas hay fluidos, y en su caso tapizado ciliar, que colaboran a la eliminación de microorganismos. Algunos microorganismos han desarrollado estructuras para invadir el cuerpo del hospedador a partir de las mucosas. Por ejemplo, el virus de la gripe posee una molécula que le capacita para unirse firmemente a las células de la membrana mucosa y así escapar al efecto de las células ciliadas. Muchas bacterias patógenas logran adherirse a las mucosas a través de sus fimbrias, que se unen con ciertas glucoproteínas o glucolípidos de los epitelios de tejidos determinados. En cambio, dentro de las barreras físicas encontramos al pH. Función del pH. Por ejemplo, en el estómago, el pH bajo, alrededor de pH 2, impide que lo atraviese la mayoría de microorganismos, excepto algunos patógenos, como por ejemplo, Salmonella, Vibrio cholerae, entre otros. El pH ligeramente ácido de la piel y de la vagina, también influye a que estas áreas se mantengan libres de microorganismos patógenos. Muchas especies no son susceptibles a ciertos microorganismos sencillamente porque su temperatura corporal inhibe el crecimiento de estos. Así, los pollos presentan inmunidad innata al anthrax debido a que su temperatura es demasiado alta para que el patógeno pueda crecer. También una respuesta natural a la invasión de agentes extraños en el hombre es la elevación de la temperatura, llamada fiebre. Esto tiene fundamento en que los organismos que atacan al ser humano básicamente también comparten la característica de la temperatura corporal, es decir, necesitan de una temperatura que esté entre los 37 grados centígrados para poder existir. Ahora bien, cuando el organismo eleva la temperatura, hace que los microorganismos que viven en 37 grados centígrados mueran. Pero algunos microorganismos soportan más de 37 grados centígrados y, por consiguiente, pueden sobrevivir a la fiebre. También poseemos una serie de sustancias antimicrobianas que nos protegen de agentes potencialmente dañinos para el organismo. Estas sustancias, por ejemplo, son la lisozima, que aparece en muchas secreciones. En el nasofaringe, en las lágrimas, en el sudor, en la sangre, en los pulmones, en el tracto genitourinario, entre otros. La beta-lisina es producida por las plaquetas. La espermina se encuentra en el semen. Hay otras sustancias de las cuales aprenderemos en las próximas sesiones. Uno de los conceptos que aportaremos en estas diapositivas es sobre el secuestro de hierro. Hay mucha información acerca de los mecanismos de respuesta inmune, pero muy pocos incluyen este tipo de mecanismo. ¿En qué consiste el secuestro de hierro? Hierro. El hierro es un componente importante para la vida, y más en las reacciones de transferencia electrónica y en las reacciones químicas de oxidorreducción, llamado redox. Además, transporta el oxígeno al cuerpo, interviene en la síntesis del ADN, y muchos procesos importantes para el hombre. En las células, el hierro está secuestrado formando complejos con moléculas como hemoglobina, mioglobina, citocromos, ferritina, y otros. Esto hace que el hierro libre en el organismo sea muy escaso, aproximadamente entre 10 a 8 moles. Ahora bien, en la sangre, el hierro está unido a la transferrina, proteína que traslada el hierro hasta el lugar donde lo necesitan. Sin embargo, algunos patógenos han evolucionado mecanismos para obtener hierro a partir de algunas de estas proteínas.
Se trata de un tipo de moléculas llamadas sideróforos, que pueden captar hierro a partir de la transferrina. Como ejemplo, la enterobactina de miembros de la familia Enterobacteriaceae. Para las bacterias, principalmente las patógenas, el hierro es un elemento esencial para sobrevivir y replicarse. Estos microorganismos han desarrollado con una alta eficiencia uno o más sistemas de captación de hierro, como los sideróforos, mencionados anteriormente, que son capaces de competir con los transportadores naturales de este metal y los mecanismos de almacenamiento propios del hospedador. Esta competencia determina en ciertos casos la capacidad de las bacterias para establecerse en el hospedero. La infección bacteriana es un proceso multifactorial muy complejo que involucra, por una parte, una competencia dinámica entre los mecanismos de defensa del huésped y por otro lado, una gran variedad de factores de virulencia microbianos asociados al proceso. Evidencias experimentales demuestran que la habilidad de algunas bacterias patógenas para captar hierro favorece la expresión de factores de virulencia que les permiten sobrevivir bajo las condiciones fisiológicas del hospedero. Más información de este mecanismo patógeno lo encontramos en el libro La lucha por el hierro, de Mireya de la Garza y Sergio Vaca. Solo búsquenla en google.com y descárguenla. Ahora hablaremos sobre protección de la flora bacteriana normal, o también llamado microbiota normal del ser humano. La microbiota normal del organismo evita la colonización del hospedador por microorganismos exógenos. Esa es la razón por la que una limpieza exagerada de la piel y de la vagina puede ser causa de infecciones por microbios exógenos. Recuérdese el papel de protección que confiere la bacteria Lactobacillus acidophilus en el hábitat de la vagina. Por otro lado, un abuso de antibióticos suministrados por vía oral puede llegar a alterar el equilibrio ecológico de la microflora intestinal. En la piel existen dos tipos principales de hábitat. La superficie de la piel propiamente dicha es un medio relativamente hostil, ya que es seca y muy salada, de modo que normalmente solo la pueden colonizar algunas bacterias bien adaptadas. Micrococcus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Las glándulas sudoríparas y sebáceas. En estas últimas, durante la adolescencia se desarrolla el típico acné, espinillas, producido por el ataque de Propionibacterium acnes. La boca posee una población heterogénea de bacterias, donde son importantes los representantes orales del género Streptococcus. Streptococcus salivaris, en la lengua, Streptococcus mitis, en los carrillos, y Streptococcus mutans, en los dientes. Este último es uno de los principales responsables de la placa dental y de la caries. El intestino grueso posee una abundantísima flora microbiana, con una concentración del orden de 1010 bacterias por mililitro. Funciona como si fuera un quimiostato. Hasta aquí, hemos tratado sobre las barreras de defensa. Es decir, lo que los agentes extraños o antígenos, como lo llamaremos de ahora en adelante, deben de atravesar para poder ingresar a nuestro organismo y producirnos daño. Ahora, como se explicó, estas barreras de defensa se incluyen dentro de la inmunidad innata, ya que nacemos con ella y todos los hombres la poseemos. Pero a continuación trataremos de los mecanismos del sistema inmunitario, propiamente dicho, ya que es aquí donde intervendrán los componentes tanto celulares como moleculares de la inmunidad tanto innata, como adquirida. Como dijimos anteriormente, la inmunidad innata, es aquel que se adquiere al momento de nacer, y tiene como misión la defensa del cuerpo contra la mayoría de agentes patógenos que puedan ingresar al organismo, ya que como posee inespecificidad puede atacar a varios antígenos que poseen una o varias características en común. Elementos del sistema de inmunidad natural. Si el microorganismo o partícula extraños logran atravesar la piel y los epitelios, se pone en marcha el sistema de inmunidad natural, en el que participan los siguientes elementos. Elementos celulares, como los fagocitos, o sea, leucocitos del sistema retículo endotelial, que se originan en la médula ósea, que se encuentran en la sangre. Entre los leucocitos tenemos a los siguientes. A los polimorfonucleares neutrófilos que son de vida corta y también a los monocitos. Aquellos que se encuentran en los tejidos, son los macrófagos, que se diferencian a partir de los monocitos que están en la sangre y migran hacia los tejidos. Todos ellos fagocitan y destruyen los agentes infecciosos que logran atravesar las superficies epiteliales.
Por otro lado, tenemos a las células asesinas naturales, o también llamadas células NK. Por sus siglas en inglés. Estos son leucocitos que se activan por interferones inducidos en respuesta a virus. Las células NK reconocen y lisan células enfermas que están infectadas por virus o malignizadas, o sea, son células cancerosas. Estas células se activan al momento de ingresar algún agente patógeno que, sin importar si pueden causar daño o no, empiezan a realizar los procesos para el cual han sido creados. Como recuerdan, en las respuestas del sistema inmune actúan dos mecanismos. Una, celular. Y otra, molecular. Por tanto, ya que vimos los componentes celulares de la inmunidad innata, ahora veremos los componentes moleculares. Empecemos con las proteínas de fase aguda. Estas aumentan su concentración rápidamente unas 100 veces ante una infección. Por ejemplo, una de ellas es la proteína C reactiva, que se une a la proteína C de la superficie del neumococo, favoreciendo que éste sea recubierto por el sistema de proteínas del complemento, lo cual a su vez facilita la fagocitosis por las células fagocíticas. Ahora bien, el sistema del complemento, se trata de un conjunto de unas 20 proteínas del suero, que interaccionan entre sí y con otros componentes de los sistemas inmunes innato y adquirido. En el sistema de inmunidad innata, el sistema se activa por la llamada ruta alternativa. He aquí un resumen de sus efectos. Y nos ayudaremos con el gráfico. Como ya dijimos, el sistema de complemento se activa por ruta alternativa, y es por entrar en contacto con la superficie del microorganismo. Estas proteínas, cuando se activan, permanecen activadas durante un tiempo. El hecho de que el complemento quede activado, tiene una serie de consecuencias. La primera, es por la lisis directa del microorganismo. La segunda, induce a la quimiotaxis sobre los fagocitos. Y en tercer lugar, se produce el recubrimiento del microorganismo con una de las proteínas del complemento llamada C3b, lo que facilita la fagocitosis. A este fenómeno de recubrimiento, se le llama opsonización. Por otra parte, la activación del complemento controla también la reacción de inflamación aguda. La inmunidad innata posee varios procesos por la cual cumple su cometido. Estos procesos, como sabrán, son inespecíficos, y por lo tanto deben de poseer características tanto físicas como químicas, para eliminar a un gran número de agentes patógenos. En realidad son técnicas por las cuales, tanto las células y las moléculas del sistema inmune innato, realizan el trabajo por la cual han sido creados. En los procesos celulares tenemos a la endocitosis, que también posee dos tipos de mecanismos. Una de ellas llamada pinocitosis y la otra es la endocitosis mediada por receptor. Otro mecanismo celular tenemos a la fagocitosis, que no es lo mismo que la endocitosis ya que la fagocitosis necesita de otros componentes y otras características que describiremos más adelante. Entre los procesos moleculares, mediadas por las proteínas del sistema inmune innato, está la activación del complemento por la ruta alternativa. Además, hay procesos físicos que intervienen en la respuesta inmune innato, y tal vez uno de los más importantes. Nos referimos a la reacción inflamatoria aguda, que ayuda a contener y facilitar la llegada de los componentes del sistema inmune al lugar de la infección. Y por último, existen otros mecanismos inespecíficos que intervienen en la respuesta inmune, que, mediante sus características químicas cumplen roles importantes. Empezaremos a tratar acerca de la endocitosis, que a su vez posee dos procesos. La primera es la pinocitosis, la cual es la internalización de las macromoléculas que ocurre por invaginación inespecífica de la membrana plasmática. Debido a esa inespecificidad, la cuantía de la internalización depende de la concentración de las macromoléculas. La pinocitosis es un medio por el cual las células pueden obtener líquidos orgánicos para poder alimentarse. Pero este proceso, no solo se utiliza con fines metabólicos, sino también para ingerir sustancias extrañas y contenerlas, y con ayuda de algunas sustancias tóxicas, elimina al agente extraño. Básicamente la pinocitosis capta moléculas, pero no es muy común para microorganismos. Ahora bien, el segundo mecanismo es la endocitosis mediada por receptor.
Aquí, las macromoléculas son selectivamente internalizadas debido a su unión a un receptor específico de la membrana. Este proceso permite a las células tomar macromoléculas específicas llamadas ligandos, tales como proteínas que ligan la insulina, la transferrina o portadores de colesterol y lipoproteínas de baja densidad. Este tipo de endocitosis requiere de receptores de membrana específicos, para reconocer un ligando particular y unirse a él. Los complejos ligando-receptor migran a lo largo de la superficie de la membrana, a estructuras llamadas vesícula recubierta. Justo dentro del citoplasma, estas vesículas están bordeados de una proteína, la cual puede polimerizarse en una estructura en forma de jaula. Cuando la jaula se forma una vesícula de membrana. Las vesículas se mueven dentro del citoplasma, llevando el ligando del fluido extracelular dentro de la célula. Los materiales unidos al ligando, tales como hierro o colesterol, son movidos dentro de la célula, mientras el ligando vacío regresa a la superficie, o el ligando puede ser destruido. Por último, en cualquiera de estos dos procesos, tras la internalización, las vesículas endocíticas se fusionan entre sí y después con los endosomas. En el caso de endocitosis, el contenido ácido de los endosomas hace que se disocie la macromolécula de su receptor. El endosoma se fusiona con el lisosoma primario, para dar el lisosoma secundario. Los lisosomas primarios derivan del aparato de Golgi y transportan grandes cantidades de enzimas hidrolíticos, como las proteasas, nucleasas, lipasas, entre otros. Bueno, dentro de los lisosomas secundarios, las macromoléculas ingeridas son digeridas hasta productos hidrolizados, como los péptidos, aminoácidos, nucleótidos y azúcares, que finalmente son eliminados de la célula. Bien, ahora veremos acerca de la fagocitosis. Este proceso es la unión del microorganismo a la superficie de una célula fagocítica especializada, por algún mecanismo inespecífico, de tipo primitivo ameboide. Emisión de pseudópodos y englobamiento, para crear un fagosoma de 10 a 20 veces mayor que el endosoma, al que se unen lisosomas. A partir de aquí el proceso es similar al descrito anteriormente. La fusión de los gránulos de los fagocitos origina la destrucción del microbio en unos pocos minutos. La expansión de la membrana en la fagocitosis requiere la participación de los microfilamentos, cosa que no ocurre en la pinocitosis o la endocitosis mediada por receptor. Los lisosomas son vesículas que contienen las enzimas digestivas y otras sustancias químicas que degradan a la víctima. Cuando el fagosoma se fusiona con el lisosoma se forma un fagolisosoma, las enzimas digestivas y las otras sustancias químicas oxidantes empiezan a degradar a la víctima transformándola en sus componentes básicos. Una vez se han degradado, los componentes básicos que se extraen de allí serán absorbidos por los mecanismos de transporte a través de membrana, dependiendo de la naturaleza del nutriente liberado. Muchas células del sistema inmune como los monocitos activados pueden fagocitar activamente a otras células para mantener seguro al organismo. En los mamíferos, este mecanismo está a cargo de células especializadas, principalmente los polimorfonucleares neutrófilos y los macrófagos. Los primeros son células sanguíneas circulantes que se ponen en contacto con el material a fagocitar a través de la respuesta inflamatoria. Los macrófagos provienen de monocitos circulantes o bien están distribuidos estratégicamente en los tejidos. Ambos presentan diferencias en su poder fagocítico. Los polimorfonucleares neutrófilos son especialmente efectivos durante el inicio de infecciones por bacterias extracelulares gram positivas y gram negativas. Los macrófagos participan en etapas más tardías de la inflamación fagocitando bacterias y restos celulares. Son importantes en la defensa ante bacterias intracelulares y generalmente actúan en concomitancia con respuestas inmunes adaptativas. Como ya dijimos, el complemento es un conjunto de 20 proteínas del plasma, que interactúan entre sí y con otros elementos de los sistemas inmunitarios innato y adquirido, para mediar una serie de importantes respuestas inmunológicas. El complemento se activa por dos rutas diferentes. La ruta clásica, que corresponde al sistema de inmunidad específica, y que depende de interacciones antígeno y anticuerpo, y la ruta alternativa, perteneciente al sistema natural.
Ambas rutas consisten en un sistema de activación enzimática en cascada, que sigue la lógica de que el producto de una reacción es a su vez una enzima para la siguiente reacción, produciéndose una respuesta rápida y amplificada del estímulo inicial. En la ruta alternativa podemos distinguir dos grandes fases: la iniciación por el componente C3 y el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana, CAM. Primero, iniciación de la ruta alternativa por el componente C3. La acción concertada del polisacárido microbiano y de la properdina del hospedador estabiliza a la C3, convertasa, que de esta forma comienza a producir grandes cantidades de C3b que se fijan a la superficie del microorganismo. A su vez, el C3b fijado provoca la producción y fijación de mayores cantidades de convertasa. Segundo, ensamblaje sobre la membrana del microorganismo del complejo de ataque a la membrana, o CAM, por sus siglas, por la vía post-C3. Ahora comienzan a juntarse, junto al C3b, y en orden secuencial, una serie de otros componentes del sistema complemento, que finalmente constituyen el llamado complejo de ataque a la membrana, que representa un canal totalmente permeable a iones y agua. Como lo que acabamos de describir ocurre en toda la superficie del microorganismo, el resultado son innumerables complejos CAM ensamblados en la membrana citoplásmica, por los que entran grandes cantidades de agua con iones sodio positivo, que pueden provocar la lisis del microorganismo. En este proceso se liberan algunos componentes solubles del complemento, de los cuales los más importantes son el C3A y el C5A. La vasodilatación y el incremento en la permeabilidad capilar facilitan la entrada al tejido dañado de las enzimas del sistema de coagulación sanguínea. Se activa una cascada enzimática que conduce a la acumulación de cadenas insolubles de fibrina, que constituyen el coágulo sanguíneo. Una vez ocurrida la respuesta de inflamación aguda, y eliminado el microorganismo por los fagocitos, tiene lugar la reparación del tejido dañado y la regeneración con tejido nuevo. La reparación comienza con el crecimiento de vasos capilares en el entramado de fibrina del coágulo sanguíneo. Conforme el coágulo se disuelve, va siendo sustituido por fibroblastos nuevos. La cicatriz es el resultado de la acumulación de nuevos capilares y de fibroblastos. Bien, por último, tenemos a otros mecanismos de la inmunidad innata o inespecífica. Estas se dividen en dos grupos: tanto las respuestas humorales como celulares. Dentro de los mecanismos humorales tenemos a las proteínas de fase aguda. Estas proteínas incrementan su concentración espectacularmente cuando se produce una infección. Una de las más importantes es la proteína C reactiva, que se produce en el hígado ante daño en tejidos. Se une al llamado polisacárido C de la pared celular de una amplia variedad de bacterias y de hongos. Esta unión activa a su vez al complemento, lo que facilita su eliminación, bien sea por lisis dependiente del complemento, por el complejo de ataque a la membrana, CAM, o bien sea por potenciación de la fagocitosis mediada por el complemento. También dentro de este mecanismo humoral, están los interferones, INF por sus siglas, modulan la respuesta de las células NK, pues estas moléculas están presentes en respuesta a daño causado por virus. Los interferones impiden la replicación de los virus dentro de la célula, evitando que se propaguen a las demás. También tenemos a los mecanismos celulares, que son de mucha importancia ya que estas células, como las NK, poseen la particularidad de producir otras citocinas, como las perforinas, para que destruyan a las células tanto infectadas por algún microorganismo, así como en los mismos microorganismos extracelulares, uniéndose a la membrana. Hasta ahora, tratamos acerca de la introducción al sistema inmunitario, pero nos enfocamos específicamente en la inmunidad innata o inespecífica. Hasta ahora se trató de llevar unos términos comprensibles, pero de aquí en adelante, usaremos la verdadera terminología en la inmunología. Para el próximo tema se tratará sobre la inmunidad innata, pero con los mecanismos específicos y sus receptores, de acuerdo al proceso donde intervienen. Gracias por la atención. Y hasta la próxima.